Este es un sermón de Emiliano Tomás, predicado en la Iglesia Bautista Jesucristo Más que Suficiente. Acompáñanos a escuchar juntos la palabra predicada. Si pensamos en todo lo que hemos hablado a lo largo de estos 2 domingos pasados, podemos decir que por lo menos 5 cosas hemos aprendido. En primer lugar, hemos aprendido que la adoración a Dios en el nuevo pacto no está restringida a ningún lugar específico, sino que Dios debe ser adorado en todos lados y en todo tiempo. Y que cuando nosotros nos reunimos simplemente a continuar la adoración que estamos dando a Dios todo el día, todo el tiempo. Dios debe ser adorado en todos lados. Dios no está solo acá, aunque Él está acá. Pero Dios está en todos lados. Y nosotros debemos adorar a Dios en todos lados. En segundo lugar, hemos aprendido que el hombre fue creado con un fin único, con un propósito. Él tiene un diseño y este es adorar y glorificar a Dios. Solo para eso existimos, para rendir adoración y para glorificar a Dios. Aprendimos en tercer lugar que la verdadera adoración debe siempre desprenderse de las Escrituras. Nosotros no podemos presentar a Dios una adoración que a Él le agrade si esta adoración no se desprende de aquello que Él ha revelado en su palabra. No es de lo que a mí me gusta, de lo que yo siento, sino es de acuerdo a las Escrituras. Y en cuarto lugar, hemos aprendido que solo los que tienen el derecho de llamarse hijos de Dios, porque este es un derecho que no lo tiene todo el mundo, sino solo algunas personas. Y cuando nosotros decimos algunas personas, no estamos haciendo demasiado chico el número. No, algunas personas es un número muy grande, muy amplio. Solo los que tienen el derecho de llamar a Dios Padre, y esto es por la fe en Jesús, pueden adorar a Dios. Y en quinto lugar, hemos aprendido que la adoración tiene siempre como centro exclusivo a Dios y nunca al hombre. Dios debe ser adorado y nuestra mente debe estar siempre puesta en lo que le glorifica a Dios. Ahora, en el punto último de nuestro estudio, cerrando el estudio acerca de la samaritana y la adoración, no el Evangelio de Juan, eso nos queda un gran camino todavía por recorrer, pero cerrando el estudio acerca de la adoración, de lo que Jesús habló con la samaritana, nos toca ver en el día de hoy los adoradores y la adoración que rinden. Los adoradores y la adoración que rinden. Y para no poner un título tan grande, hemos puesto un título más pequeño, verdaderos adoradores. Y para tratar esto, nosotros desde el día 1 que empezamos a estudiar, estructuramos este pasaje en 3 partes. ¿Dónde se debe adorar? ¿A quién se debe adorar? ¿Y cómo se debe adorar? Y en eso vamos a estudiar los adoradores y la adoración que rinden. Y para esto, los versículos que nos van a mantener ocupados en nuestros estudios son específicamente los versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, nosotros encontramos en este versículo 23 una palabra ya dicha por nuestro Señor Jesús en esta conversación acerca de la adoración con la mujer samaritana. Jesús empieza el versículo 23 diciéndole, mas la hora viene. Y esto Jesús ya le ha dicho a la mujer samaritana en el versículo 21, cuando le dijo, mujer, créeme
que la hora viene. Y en esa parte específica, Jesús estaba hablando de un tiempo futuro que vendría, que no sería Dios adorado en un lugar específico como si solo su presencia estaría ahí. No sería solo en Jerusalén o en el monte, sino que Dios, como hemos estudiado, sería adorado en todo lado, en todo momento. Pero Jesús agrega la palabra ahora es. Esto lo que quiere decir es que es un tiempo futuro, pero que ya llegó. Es un tiempo adelante, pero que ya está en este lugar. Es como mi esposa está embarazada, el bebé ya está ahí, pero todavía no nació. Ya está y está a punto de dar a luz y no sé si pasa esta semana. Así que es exactamente eso lo que Jesús le está diciendo a esta mujer samaritana. La hora viene, pero la hora ya llegó, ya está a punto de iniciar este periodo. Toda la enseñanza que Jesús da sobre los adoradores y sobre la adoración que ellos dan es dirigida al tiempo que nosotros estamos viviendo. Esa palabra ahora es abarca desde el momento que Cristo murió, resucitó, el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, la iglesia inició todo ese tiempo hasta nuestros tiempos, es la hora es. Así que la adoración que Jesús va a hablar en ese momento nos toca de manera muy particular, porque está hablando de nuestro tiempo. Ahora, una cosa muy importante. Para entender este pasaje, versículo 23 y versículo 24, y para poder predicarlo fielmente, nosotros necesitamos obligadamente plantar algunas bases para no cometer algunos errores. En primer lugar, este versículo 23, 24 no tiene, es más, ninguno tiene ningún verbo en imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Un verbo en imperativo es un verbo que tiene una orden, un mandato, un mandamiento. Es como que yo les diga, por ejemplo, vení y cantá. Ahí hay un verbo en imperativo. Yo les estoy mandando a que venga y canten. Ahora, es muy diferente que yo les diga, ustedes ahora van a cantar, ¿no? Yo estoy diciendo algo que va a pasar, no por una orden, sino que estoy diciéndoles cómo es el panorama. En este pasaje, en estos versículos acerca de la adoración, no tenemos ningún verbo en imperativo. Y eso es algo sumamente importante. Porque este pasaje, yo he predicado, gracias a Dios, a lo largo de mi vida, inclusive he predicado desde niño, pero hace 8 años prácticamente que estoy en el ministerio y por la gracia del Señor, tiempos un poco más activos, otros menos activos, pero siempre he estado predicando. Y en todos los pasajes que he predicado, creo que no hay un texto, al menos entre los que he predicado, que sea más tentador a agregarle al texto una orden cuando el texto no tiene ninguna orden. Por ejemplo, una tentación muy presente en el pasaje es que un predicador predique este texto y le diga, ustedes tienen que ser verdaderos adoradores. Bueno, ahí hay un verbo en imperativo, ahí hay una orden, pero la enseñanza de Jesús no tiene ninguna orden. Y esa es una base que debe ser puesta. El versículo 23 agrega, es necesario que le adoren, pero esa palabra es necesario que le adoren, no está diciendo que, no está mandando a que adoren. Lo que está diciendo es que la verdadera adoración sí o sí debe ser de esa manera. No está mandando a las personas a que le adoren de esa manera. Simplemente en esta parte refleja la naturaleza de la verdadera adoración. Además, el texto no dice que hay pocos verdaderos adoradores o que hay una escasez de verdaderos adoradores. Porque algo muy tentador también en el pasaje es decir que hay pocos adoradores, que hay una escasez muy grande de adoradores. Entonces, una vez más, la tentación viene a decir que debemos ser
adoradores y tratar de trabajar nosotros para ser esos verdaderos adoradores que el texto está narrando. Pero el versículo no dice que hay escasez de adoradores. Es más, en este momento, aunque la apostasía está muy avanzada, aunque hay muchas falsas iglesias, no hay una escasez de verdaderos adoradores. Hermanos, en este pasaje no hay ningún factor humano, no hay nada que el hombre pueda aportar que genere una verdadera adoración. Yo no puedo hacer nada para poder generar la adoración que nuestro Señor Jesús describe en este pasaje. Además, una cosa importante es que no se nos dice que los verdaderos adoradores lucharán para rendir a Dios una verdadera adoración, ¿no? Porque esto también es una tentación. Leer el pasaje y decirles, bueno, ahora ustedes tienen que luchar para entregarle a Dios esta adoración. Y ahora se convierte en una guerra entre yo y algo más para poder rendirle a Dios una adoración. No, el pasaje no tiene ninguna lucha. No hay nada. El versículo, ahora bien, si todas estas cosas son puestas como base, si el texto no tiene imperativos, no hay mandatos, si el versículo no manifiesta que hay una escasez de adoradores, si en el texto no hay ningún indicativo de que el hombre puede aportar algo para rendir esta verdadera adoración, y si no dice nada acerca de una lucha que mantiene el hombre contra algo para rendir la adoración, la pregunta es, ¿y entonces qué vamos a predicar? ¿No? Porque cuando fui a plantear las bases sobre este sermón, honestamente, ¿y qué predico entonces? Bueno, es necesario descubrir la naturaleza del texto o de las palabras que Jesús está hablando. Este es un texto en profecía. Jesús está profetizándole a la mujer lo que va a pasar en el futuro. Estas palabras de Jesús reflejan un decreto eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. En el tiempo de Dios, o en la eternidad de Dios y en la existencia del tiempo, Dios había decretado ese tiempo, lo que habría de pasar, y Jesús se lo está diciendo. Muy bien, entonces en base a eso, vamos a tratar de descubrir lo que Jesús está enseñando en este pasaje y de poder llevar a cabo las aplicaciones correctas que el pasaje nos enseña. Estos versículos están cargados de palabras sumamente difíciles de entender y muy difíciles también de explicar. Y créanme que he tenido una lucha toda la semana para poder entenderlas y también una lucha enorme para poder tratar de explicarlas. Así que no pretendo tener un buen éxito en explicar las palabras porque son muy difíciles de poder explicarlas, pero he pedido al Señor que me dé gracia para poder hacerlo y he suplicado a Dios que les haga entender las palabras, porque nosotros no podemos entenderla por nuestra propia capacidad, a menos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Pero palabras como, por ejemplo, los verdaderos adoradores. ¿Qué significa eso? O la palabra adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? O la palabra tales adoradores busca el Padre. ¿Qué significa esa expresión que Jesús da? Bueno, vamos a tratar de descubrir esas palabras. Vamos a empezar entonces con la palabra los verdaderos adoradores. Este texto enseña, en primer lugar, implícitamente la naturaleza de todo ser humano a adorar. Cuando Jesús está diciendo verdaderos adoradores, por obviedad está separando un grupo de adoradores como verdaderos de otro grupo de adoradores que son falsos, que son corruptos
o que no están rindiendo una adoración verdadera. Y en eso nosotros notamos que todos los hombres, quieran o no, adoran alguna cosa. Todos los hombres. Los hombres pueden adorar a la naturaleza, pueden adorar a las riquezas, pueden adorar distintos placeres o pueden adorarse a ellos mismos, pero siempre van a estar adorando. Es por eso que Dios en su palabra nos advierte y nos dice: huid de la idolatría, porque el hombre siempre está propenso a crear ídolos en su corazón y a rendirle una adoración a ellos. Todos los hombres en todas partes del mundo son adoradores. Esa es su naturaleza. Dios los ha creado así. Pero para entender estas palabras, los verdaderos adoradores, la palabra que creo que es importante es la palabra los verdaderos adoradores. Porque esta palabra nos muestra que hay un grupo cerrado de verdaderos adoradores. Jesús no está diciendo en el futuro va a ir sumándose. Cuando Jesús dice los verdaderos, está hablando de un grupo de adoradores que ya Dios el Padre los ha elegido desde antes de la fundación del mundo y ha decretado en su soberanía y en su voluntad elegirlos para que sean de Él y elegirlos para que ellos le rindan una adoración. Todos esos adoradores que van a existir en el tiempo ese preciso de Jesús, en la hora que viene, o sea, en todo este tiempo de la iglesia, esos adoradores implican en este grupo los verdaderos adoradores. El grupo de los verdaderos adoradores es un grupo cerrado, Dios ya lo conoce, y no crean una vez más que es un grupo pequeño. Dice el apóstol Juan, cuando vio la adoración celestial, dice que vio una muchedumbre de millares que era imposible de contar, de toda tribu, lengua y nación delante del trono de Dios, dándole adoración. Los no es un grupo pequeño, es un grupo gigantesco, enorme de adoradores, de verdaderos adoradores que le adoran a Dios. Y a ellos Dios ya los conoce desde antes de la fundación del mundo. Y porque los conoció, entonces los predestinó. Y porque los predestinó, los va a llamar. Eso es lo que significa la palabra los verdaderos adoradores. Jesús le está profetizando a esta mujer que hay un número de adoradores que ya se conoce desde la eternidad, que van a empezar a adorar a Dios en la hora que viene de una característica singular. Jesús le dice a la samaritana: viene un tiempo, y ese tiempo ya llegó, que los verdaderos adoradores rendirán el culto debido a Dios que Él exige. Una vez más, hermano, Jesús le está diciendo a esta mujer lo que va a pasar. Jesús no le está diciendo a esta mujer que ella trabaje para ser una verdadera adoradora. Jesús le está diciendo a esta mujer lo que va a pasar porque Dios así lo ha decretado. Ahora, una cosa que debemos agregar a la palabra los verdaderos adoradores es lo que Jesús agrega: los verdaderos adoradores adorarán. Ven, no hay una exigencia en el pasaje. Los verdaderos adoradores exactamente harán aquello para lo cual fueron apartados: adorar. Acá no hay una lucha en el pasaje. Ellos van a hacer exactamente eso. Van a adorar. Y eso es maravilloso, hermano. Eso es sumamente animador y consolador. Porque Jesús lo ha profetizado, Jesús lo ha dicho, Dios lo ha decretado. Todos aquellos que han sido elegidos por Dios y han sido llamados para ser los verdaderos adoradores, no importa lo que se atraviese en su camino, ellos van a adorar. Ellos van a hacer eso, porque fueron apartados y elegidos para adorar a Dios. Ahora,
También Jesús agrega una palabra importante, que es lo que nosotros ya hemos visto. Jesús dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. La adoración de estos verdaderos adoradores estará siempre centrada en Dios. Hemos visto que la adoración debe tener como centro a Dios, porque es a Él al que se le debe rendir culto y adoración. Y estos verdaderos adoradores harán exactamente eso. Todo el tiempo de su vida, en todo lugar, estarán dirigiendo su adoración a Dios. Lo van a hacer encima, Jesús dice, de la manera correcta, en espíritu y en verdad. Es toda una oración que está sumamente conectada. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No lo van a hacer de otra manera. Simplemente porque así lo ha decretado Dios y porque así Dios lo ha dicho desde antes de la fundación del mundo. Y cuando ese tiempo llegue, los verdaderos adoradores adorarán, lo harán al Padre y lo harán en espíritu y en verdad. No hay ninguna corrupción en su adoración. No hay. No quiere decir esto que los verdaderos adoradores no tengan pecado, no luchan con su pecado, pero la adoración que ellos dan a Dios es aceptada para Dios por estar en el Hijo y es aceptable a Dios porque lo están haciendo en espíritu y en verdad. Y eso es algo que lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, otra palabra muy interesante en este pasaje que lleva a hacernos pensar mucho es la frase que se agrega en ese lugar, tales adoradores busca. Y vamos a leer completo el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir esa frase? Tales adoradores busca el Padre que le adore. Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué significa ahí la palabra busca? ¿Será que esa palabra quiere decir que los adoradores son una espécimen rara que no se encuentra? Y entonces Dios se aparece en el culto cristiano y anda buscando desesperadamente si entre los cristianos encuentra un verdadero adorador. ¿Será que es eso lo que el texto significa? Bueno, si yo quiero decir que la palabra el Padre busca significa que Dios está en este lugar buscando debajo de cada piedra a un verdadero adorador a ver si lo encuentra, el texto no debería decir como Jesús lo dijo en ese lugar, sino que debería decir así: el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. Eso sería un cartel, se busca. Pero Dios no ha puesto un cartel por toda la creación, se busca adoradores. Porque hacer eso sería volcar el centro en el hombre y no en Dios. Y hermanos, Dios siempre es el centro del pasaje. Si nosotros hacemos eso, la atención siempre estará centrada en el hombre. Estuve escuchando una prédica esta semana y hablaba un hombre sobre este pasaje y se fue a Abraham y dijo que Dios eligió a Abraham como verdadero adorador porque vio algo en Abraham que le llamó la atención a Dios. Vio la fidelidad. Bueno, ahí es totalmente corromper el sentido de las Escrituras, porque es volcar el centro al hombre y jamás es el hombre, siempre es Dios. Así que el texto no puede significarse eso. Además, hermanos, ¿será que hay algo que Dios no sepa? Si Dios no supiese algo, Dios no es Dios. Dios sabe todas las cosas y conoce todas las cosas. Si hubiese acá un verdadero adorador, Dios ya lo sabe. Y Dios no necesita estar buscándolo. Dios sabe todas las cosas. Así que, ¿qué quiere decir entonces el pasaje? Que Dios busca estos adoradores. ¿Qué nos enseña? Es una buena pregunta, hermanos. Y es difícil de poder entender esta aparente contradicción acerca del atributo de la omnipresencia y omnisciencia de Dios.
Es difícil ver este pasaje y no estar tentado en volcar el centro al hombre. Muy bien. Déjenme decirles lo que creo con todas mis fuerzas que Jesús enseña en este pasaje. Y para eso debemos acordarnos la naturaleza de las palabras de Jesús. Jesús acá está hablando en profecía. Jesús está hablando de algo que va a pasar en el futuro. Está profetizando. Se habla de la hora que viene. Y lo que se entiende por el pasaje no es que Dios está en la búsqueda implacable de encontrar a estos verdaderos adoradores, sino más bien que Dios está yendo al encuentro. Y les explico con un ejemplo. Cuando mi esposa y yo recién nos casamos, pasó un tiempo y ambos quisimos tener un hijo. Así que, ¿qué hicimos? Buscamos un hijo, ¿no? Eso implica, y estábamos buscando un varón, y gracias al Señor Dios nos regaló a nuestra hija Martina. Pero imagínense, todo nuestro pensamiento empezó a buscar un varón. Y llegó una nena. Y después llegó otra nena. Y ahora viene otra nena. ¿Ven? Ahí nosotros estamos buscando. Pero no estamos seguros de que lo vamos a encontrar. Ahí estamos en la búsqueda. Bueno, eso no es lo que quiere decir el pasaje. Dios no está en esa búsqueda. Lo que quiere decir el pasaje es esto. Y le voy a dar un ejemplo. Supongámosle que yo les digo, hermanos, voy a buscar a mi hija al jardín. Bueno, yo ya tengo una hija, yo sé dónde está, sé con quién está, sé el lugar geográfico en el que está, pero yo estoy yendo a buscar a mi hija hasta ese lugar. Bueno, hermanos, es exactamente eso lo que quiere decir el pasaje. Esto está en futuro, mas la hora viene. Futuro, ahora es, el tiempo ya llegó, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y a esos adoradores que están en el futuro, el Padre va a ir a su encuentro. En el momento en el que nazcan. Y esos verdaderos adoradores han estado naciendo a lo largo de estos 2000 años. Han nacido en todas partes del mundo y el Padre los ha ido a buscar a sus casas. Él ya sabía dónde estaban, él ya sabía quiénes son sus padres desde antes de la fundación del mundo, sabía a qué hora iban a nacer, cuánto iban a pesar, él sabía absolutamente todo y Dios, el Padre, los fue a buscar para que le rindan la adoración que él ya ha decretado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo los busca el Padre? Bueno, el Padre mueve a sus mensajeros que lleguen hasta ese verdadero adorador y le prediquen el Evangelio. Y cuando éste escucha el Evangelio, automáticamente Dios hace toda la obra por el poder del Espíritu Santo para que ahora este hombre sea el adorador que le adora a Dios y que lo hace en espíritu y en verdad. Hermano, Dios está en la búsqueda. Hay algo que mi esposa me dice y es de mucho ánimo para mí cuando yo estoy muy preocupado por la iglesia, muy preocupado por los hermanos que no están viniendo. Mi esposa me dice, Cristo ama más la iglesia de lo que la amas vos. Hermanos, Dios está en esta misión. Dios es el que eligió a los verdaderos adoradores. Y Dios es el que los apartó desde antes de la fundación del mundo. Y es Dios el que está yendo a su encuentro. Esto es impactante, hermanos. Y es sumamente alentador para seguir predicando el Evangelio. Hermanos, si ustedes son esos verdaderos adoradores que el Padre ha decretado desde antes de la fundación del mundo, Él está yendo a su encuentro. Ustedes jamás irían al encuentro de Él. Él los está yendo a buscar porque Él los eligió. Y cuando llegue hasta donde ustedes están, operará un milagro de tal manera en sus corazones que irresistiblemente caerán rendidos ante sus pies en profunda adoración. Eso es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. En el tiempo pasado, los hombres iban hasta el templo a adorar a Dios. O, en caso de los samaritanos, iban hasta el monte Gerizim. En esta hora que viene, Dios el Padre va hasta su encuentro y en donde ellos están,
provoca que ese hombre le adore en espíritu y en verdad. Qué impactante que es el pasaje, hermano. Las palabras de Cristo simplemente me entristece no ser tan capaz de poder explicarlo bien lo que quiere decir. Y hay muchas cosas acá. Es un misterio tan profundo. Hermano, ¿usted se ha puesto a pensar en eso? Si usted está adorando a Dios continuamente, todos los días, Dios ya lo había conocido desde antes de la fundación del mundo. Y Dios lo buscó. Él fue hasta su encuentro. Usted se podía esconder donde quiera, pero Él fue hasta su encuentro. Y lo conquistó. Muy bien. Ya vimos esta parte maravillosa acerca de los adoradores. Ahora veamos entonces la adoración que estos adoradores rinden a nuestro Dios. La adoración que rinden los verdaderos adoradores se desprende directamente de la naturaleza de Dios. Dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la forma en la que los verdaderos adoradores rinden adoración. Y no pueden hacerle de otra manera porque es necesario que así le adoren a Dios. Pero ¿por qué la adoración debe ser en espíritu y en verdad? Para poder contestar eso, lo primero que debemos entender es la naturaleza del Dios que debe ser adorado. Por eso es que Jesús dice en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran, y está hablando de los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué significa el término Dios es espíritu? Y hermanos, esta es la naturaleza de Dios. El texto no está diciendo Dios es el Espíritu Santo. No es lo que está queriendo decir. Aunque en nuestras Biblias, la Reina Valera traduce el texto como Dios es espíritu en mayúscula, muchos podríamos llegar a confundirnos que como está en mayúscula hace una alusión a la tercera persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo. Pero si eso fuese así, el texto debería decir Dios es el Espíritu Santo. Pero el texto no dice eso, no agrega el artículo Él, sino que Dios es espíritu y esto hace alusión a su naturaleza espiritual y esa parte podría ser en E minúscula. Lo que quiere decir es que todo Dios es un ser espiritual. Dios el Padre es espíritu, Dios el Hijo es espíritu, solo que esta segunda persona de la Trinidad, que es espíritu y es invisible, se hizo humano, se encarnó. Y Dios el Espíritu Santo es espíritu. Dios es espíritu. Ahora, hermanos, estos son aguas muy profundas. Hablar acerca de la naturaleza espiritual de Dios simplemente es tirarnos en el profundo del mar y tratar de nadar abajo. Ahora, alguno me podría decir, bueno, eso es muy profundo para predicarlo en la iglesia. Y principalmente para nosotros que recién estamos empezando a leer la Biblia y que recién estamos empezando a conocer algunos aspectos. Bueno, hermano, para todo aquel que crea eso, fíjense que Jesús está haciendo la revelación de la naturaleza de Dios a una mujer samaritana que no conocías nada, que encima había cortado el texto bíblico, solo aceptaba el Pentateuco y rechazaba todo el resto de los libros. Y es Jesús el que ha querido decirle a una mujer que Dios es espíritu. Esta enorme verdad, Dios es espíritu, se encuentra en esta porción de las Escrituras. Ahora, yo estuve muy tentado en profundizar mucho sobre este pasaje, pero simplemente voy a decirles lo que significa el hecho de que Dios es espíritu. Y significa esto. En primer lugar, que Dios es incorpóreo. Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, Dios no tiene oídos, Dios no tiene brazos,
Dios es incorpóreo. Dios es un ser espiritual del cual nosotros no podemos verlo. Ahora, es cierto que en las Escrituras ustedes van a poder leer, por ejemplo, que el brazo o la mano de Dios no se ha cortado para salvar, o que los ojos de Dios andan por toda la tierra, o que los oídos de Dios van a escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso es lo que se conoce en las Escrituras como un lenguaje antropomórfico. Lo que quiere decir es que el soberano Dios se ha inclinado a hablar en nuestro lenguaje de una manera que no sea más clara. Porque sería imposible entender al Dios que es espíritu. Él es incorpóreo. Él no tiene cuerpo. Por lo cual, y tengan presente esto, toda verdadera adoración no tiene nada que ver con un efecto de nuestro cuerpo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios es espíritu, esto quiere decir que Dios es incorpóreo. En segundo lugar, esto quiere decir que Dios es un ser personal. Dios es persona. Y toda la persona de Dios está en su espíritu. El hombre fue creado por una parte inmaterial y otra parte material. Y no quiero hacer alusión acá a una discusión si el hombre es tripartito o bipartito, si el hombre es cuerpo, alma o espíritu, o si el hombre es cuerpo y el alma y el espíritu es una sola cosa, aunque estoy más inclinado a pensar que el hombre es bipartito. Lo que sí podemos entender es que nuestra personalidad obviamente no está centrada en nuestro cuerpo físico, sino que nuestra personalidad se encuentra en nuestro espíritu. Dios es espíritu y en su espiritualidad Dios es una persona. Ahora, el hecho de que Dios sea espíritu, Él es un espíritu superior. Como dice nuestra confesión de fe de 1689 de Londres, Dios es un espíritu infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Es que Él no fue creado, Él es superior a todos porque los ángeles son seres espirituales, porque Satanás es un ser espiritual, pero son finitos. Dios es infinito, por lo cual Dios es independiente. Hermanos, Dios no necesita de los hombres para existir. Dios no te necesita. Y voy a volver a repetirlo. Dios no te necesita. Hace unos días un predicador abrió la Biblia, leyó cuando Jesús manda a sus discípulos a que busquen al burro con el cual él iba a entrar a Jerusalén, y ahí se iba a cumplir la profecía. El centro del pasaje es Cristo. Y esa parte dice que Jesús mandó a sus discípulos llegaron, desataron, y Jesús le dijo, si el dueño le pregunta qué hacen, ustedes díganle, el Señor lo necesita. El predicador cerró la Biblia y dijo, Dios te necesita. No, querido. Dios es espíritu. Dios no necesita de nadie. Él es independiente. Así que Él no necesita de tu adoración para poder vivir. Él no necesita de tu existencia para poder ser Dios. Él es Dios desde la eternidad. Antes de que todo fuese creado, Dios ya era Dios y existía. Él es independiente. Así que la necesidad de la adoración radica en nosotros. Nosotros necesitamos adorar a Dios porque Él nos creó para adorarle. Él es incorpóreo, Él es personal, Él es independiente. Eso es lo que quiere decir la palabra Dios es espíritu. Y de acuerdo a ese conocimiento de la naturaleza espiritual de Dios, es que los verdaderos adoradores deben rendirle adoración a Dios. ¿Cómo deben hacerlo? Bueno, Jesús agrega que adorarán. Ahora, hermanos, no es un imperativo. No es adora a Dios en espíritu y en verdad. Porque si yo hago eso, yo les estoy pidiendo algo que ustedes no pueden hacer. Jesús lo da por sentado. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, ¿qué significa que adoremos a Dios en espíritu? Bueno, eso es una palabra difícil de poder explicar.
y difícil de poder explicar la adoración. Pero en primer lugar, hay que hacer un contraste. ¿Cómo era la adoración en el Antiguo Testamento? La adoración en el Antiguo Testamento era visible, era externa. El hombre iba hasta el templo, hasta el lugar, a hacer un sacrificio y llevaba un animal. Este animal se cortaba, el hombre rasgaba sus vestidos. Todo era una expresión externa de adoración. Es más, nosotros encontramos en el libro de Esdras que Esdras, cuando escuchó que los judíos se habían contaminado, arrancó pelo de su barba, hermanos. Una expresión externa de adoración. Ahora viene el profeta Joel en el capítulo 2 y muestra que Dios está asqueado de esta adoración. Y el profeta Joel dice: no rasguen vuestros vestidos, rasgad vuestros corazones. Dios está interesado en una adoración que no es externa, sino que es interna. Algunos piensan que cuando la palabra dice adorarás al Padre en espíritu, esta palabra la ponen como mayúscula y creen que es en el Espíritu Santo. Entonces, algunos creen que adorar a Dios en el espíritu es simplemente tener algunas cosas, algunos comportamientos explosivos físicos. Pero si fuese así, la adoración no es en el espíritu. La adoración sigue siendo externa. Si para dar a entender que yo estoy adorando en el espíritu, debo comportarme externamente de una manera, simplemente la adoración deja de ser espiritual. Porque la adoración debe ser hecha en el espíritu. Hermanos, la verdadera adoración no es que nosotros entremos en un momento de adoración. La verdadera adoración no es una canción de adoración. La verdadera adoración no es un momento de adoración. La verdadera adoración, adorar a Dios en espíritu, no es que levantes tus manos. La verdadera adoración no es que llores. La verdadera adoración no es que te tires de rodilla. La verdadera adoración no es que ores. La verdadera adoración no es que leas tu Biblia. La verdadera adoración no es que vengas en este lugar y escuches con reverencia la palabra predicada. La verdadera adoración no es que ofrendes. Ahora, la verdadera adoración implica que nosotros hagamos todo eso. Pero eso apartado no es la verdadera adoración. Yo, como un hijo de Dios que adoro a Dios, voy a hacer todas esas cosas en adoración a Dios. Voy a leer mi Biblia adorando a Dios. Voy a orar adorando a Dios. Voy a cantar adorando a Dios. Voy a ponerme de rodillas adorando a Dios. Voy a llorar adorando a Dios. Y voy a ofrendar adorando a Dios. Pero eso particularmente no es adorar. Eso es algo que hago adorando a Dios. También yo trabajo adorando a Dios. Yo hablo a mi esposa adorando a Dios. Yo corrijo a mis hijos en adoración a Dios. La adoración es espiritual. Ahora, ¿cómo es una adoración espiritual? Bueno, creo que la mejor manera de explicar esto es yéndonos al libro de Gálatas, que el apóstol Pablo dice en el capítulo 5 del libro a los Gálatas: la obra de la carne y el fruto del Espíritu. La obra de la carne es todo aquello que se manifiesta en obras tales, dice el apóstol Pablo, como fornicación, inmundicia, lascivia, adulterio, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas esas cosas son manifestaciones de la carne que reflejan un comportamiento carnal. Pero ahora el apóstol dice que el fruto del Espíritu es amor. El amor no se puede ver, pero el amor sí se ve en sus acciones. El gozo no se puede ver, la paz no se puede ver, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Hermano, ¿sabe cómo usted va a adorar a Dios? Cuando en todas las cosas que usted haga, lo haga amando a Dios.
Eso es adorar a Dios en una adoración que nace del espíritu de la persona interior del hombre. Cuando todo lo que yo hago, lo hago con el gozo puesto en el Señor. Cuando todo lo que hago, lo hago con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza. Eso es adorar a Dios en el espíritu. Eso es estar adorando, porque eso nace del Espíritu. Ahora, una cosa muy importante es que Jesús dice acá, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, los verdaderos adoradores adoran de esta manera, de manera natural. Eso es lo que Jesús está queriendo decir en el pasaje. Eso es algo que sale espontáneamente. Eso es algo que sale por mi nueva naturaleza en Cristo, por la nueva creación que Él ha hecho en mí. Yo adoro a Dios de esta manera. Adorar a Dios en espíritu es mucho más profundo de lo que nosotros nos podamos imaginar. No es nada de una acción externa. Es más, usted puede ser una persona que sea con una personalidad un poco seria y tal vez nunca llore o nunca levante las manos, aunque podemos ver que la obra de Dios produce emociones muy visibles. Pero hermanos, ustedes pueden salir de este lugar o estando en este lugar y su pensamiento estar concentrado todo el tiempo en Dios. Y ustedes están haciendo esto para que el nombre de Dios sea famoso. Ustedes se han puesto a pensar en eso. Yo no hago en esto para que yo sea conocido, sino para que Dios sea famoso. Yo no hago esto para salir bien librado, sino para que Cristo sea exaltado por medio de lo que hago. Y eso es una adoración que nace de un corazón que adora en espíritu a Dios. Imagínese que alguien le grita de repente y usted piensa y dice, si yo le contesto mal, Dios no va a ser exaltado. Así que usted hace silencio y no contesta de manera agresiva. Usted está buscando que Dios sea glorificado por medio de su acción. Ahora usted podría pensar y decir, bueno, este es mi jefe. Si yo salto, le grito y le digo un montón de cosas, yo me voy a quedar sin trabajo. Sin embargo, si eso pasa, usted no está adorando a Dios. Y así con un montón de otras cosas. Pero Jesús agrega que la verdadera adoración no es en espíritu solamente, sino que es en verdad. Ahora, hermanos, ¿qué significa cuando Jesús dice que la adoración de los verdaderos adoradores es en espíritu y es en verdad? ¿Qué significa la palabra verdad? Bueno, hay dos interpretaciones que se ha dado y yo estoy de acuerdo con las dos. Para mí están unidas. En primer lugar, que la adoración de los verdaderos adoradores va a estar siempre aferrada a la verdad de Dios en las Escrituras. Y nosotros ya hemos hablado de eso en el sermón pasado, cómo la adoración siempre debe desprenderse del texto bíblico, porque el que no adora a Dios de acuerdo a como Él lo ha mandado en su palabra simplemente no sabe qué está haciendo. Pero en otro sentido, la palabra adorar a Dios en espíritu y en verdad, esa palabra verdad lo que habla es que haga con un carácter verdadero, con una intención verdadera. Lo que quiere decir es que no lo haga con hipocresía, que sinceramente su adoración esté dada a Dios. ¿No? Puede venir en este lugar un marido que está queriendo ganarse el buen favor de su mujer y están teniendo problemas ahí, y él entonces viene, levanta sus manos, canta a Dios, adora a Dios, y uno dice, wow, ¿cómo está adorando? Pero en su interior, él está haciendo todas esas cosas para que su mujer lo vea y tenga una buena percepción de su marido. Pero él no está adorando a Dios. Él no lo está haciendo de manera honesta. Hermanos, honestamente, todo lo que usted hace, ¿lo hace para la gloria de Dios o para su propio beneficio?
Eso es lo que implica adorar a Dios en verdad. No solo adorarlo a Dios de acuerdo a las Escrituras, sino de acuerdo a un carácter no hipócrita. Un predicador, hermanos, puede predicar inclusive fielmente. Puede estudiar su Biblia, puede hacer una buena exégesis y predicar la verdad. Y uno le pregunta por qué. Y él puede tener una motivación de poder ser conocido por predicar la verdad. Porque amo la verdad. Pero en realidad él no está adorando a Dios mientras predica, porque su intención no es que Dios sea adorado. Hermanos, hay una línea muy delgada en este sentido. Sin embargo, los verdaderos adoradores, por naturaleza, honestamente, siempre buscan la gloria de Dios. Ellos pecan, ellos hacen cosas que no adoran a Dios, y ellos hacen cosas que no agradan a Dios, pero siempre que están haciendo, su pensamiento es: Padre, no he dado alabanza a su nombre. Con esto que he hecho no le he alabado como es debido. Y cada vez que viene algo, su pensamiento siempre está: Padre, yo quiero adorarlo. Yo quiero cumplir su palabra acá porque quiero que usted sea exaltado. Ellos honestamente, su corazón continuamente se vuelca a esa adoración. Se vuelca a eso. Pregúntenle a un hombre allá afuera si de verdad ellos, que no se han regenerado, se inclinan a buscar la gloria de Dios o su propio beneficio, y ellos no lo van a entender. Ellos van a decir: pero ¿cómo vas a estar preocupado por eso? Eso es algo que no se puede entender, y eso es algo que nadie lo puede forjar a menos que Dios no opere en el corazón. Cuando Jesús le habla estas palabras a la mujer, Jesús no tiene la intención de exhortar a la mujer a que trabaje ella para adorar a Dios en espíritu y para adorar a Dios en verdad, sino que el propósito de Cristo es desde el principio hacerle a esta mujer anhelar algo más. Entonces, hermanos, aunque este es un tema muy difícil de explicar y muy difícil de entender, hemos podido ver que estos verdaderos adoradores, Dios ya los ha elegido desde antes de la fundación del mundo, y que está yendo al encuentro de ellos en todo tiempo, en todo el mundo, y que estos adoradores le rendirán la adoración que Dios manda, que lo harán en espíritu, que saldrá desde su personalidad rendirle gloria y honra a Dios, que lo harán de manera honesta buscando la gloria de Dios. Pero quiero cerrar con una cosa. Jesús ha terminado de dar esta lección maravillosa y profunda acerca de la adoración a Dios, a esta mujer, y sobre lo que habría de acontecer en un futuro que ya había llegado. Y provoca algo en el corazón de esta mujer. Dice el versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Después de todo lo que Jesús le dijo a esta mujer por primera vez tiene un deseo que no radica en su propia necesidad física. ¿Se acuerdan que cuando Jesús le habló del agua, ella dijo: dame de esa agua para que yo no tenga que venir más acá y no tenga más sed? Ella estaba pensando en su propia necesidad. Ahora, todo lo que Jesús dijo la hizo anhelar algo que va más allá de ella. Esta mujer anhela la llegada del Mesías. Todo lo que Jesús ha hablado le ha hecho anhelar al Mesías prometido. Obviamente ella no sabe cuándo va a pasar, sé que ha de venir. Eso puede ser mañana, puede ser dentro de 100 años. Ella no sabe cuándo va a venir el Mesías. Y ella no sabe que Jesús es el Mesías. Pero ella ahora, por escuchar todas las palabras acerca de Dios y de la adoración a Dios, y acuérdense que el pasaje siempre está centrado en Dios, esta mujer ahora anhela al Mesías. Hermanos,
La única manera de hacer que un pecador anhele a nuestro Señor Jesús, a Dios, no es otra cosa más que hablándole de Dios. Solo de Él. No hay otra manera que un hombre anhele a Dios si no le hablamos de Dios. Hay algo que parte mi corazón y me da ganas de gritar acerca de la iglesia actual. Yo no tengo problemas, honestamente, con un hermano que piense diferente a mí en aspectos secundarios de la fe, siempre y cuando en lo cardenal estemos de acuerdo. Yo soy calvinista en mi doctrina y no tengo ningún problema con un hermano arminiano. Compartiría una reunión con él, compartiría púlpito con él y somos hermanos. No tengo ningún problema con aquellos que piensan diferente a mí en cuanto a la escatología. No tengo ningún problema con aquellos que tienen una perspectiva diferente en cuanto a los dones en el tiempo de hoy. Ahora, hermanos, yo no puedo concebir, y es algo que me parte el corazón, ver cómo la iglesia en el día de hoy toma a nuestro Señor Jesús y trata de hacerlo más hermoso y más codiciable para el mundo que odia a Dios. Eso creo que es la peor herejía, la peor corrupción de la iglesia en este tiempo. Es que la gloria del Cristo crucificado no sea suficiente. Predicar que Cristo, el Hijo de Dios, se ha encarnado para vivir la vida perfecta y que ha muerto por tus pecados que merecen ser castigados eternamente. Que los ha pagado todo, que ha absorbido la ira de Dios y que ha resucitado al tercer día para nuestra gloria, no sea suficiente. Sino que debamos embellecer a Jesús, agregándole un montón de cosas. Nosotros no podemos decirles a las personas, vengan en este lugar, que va a haber bandas, bailes, obras de teatro, y le vamos a sortear un iPhone para hacer que las personas acudan a Cristo. No podemos decirles a las personas, vengan, va a haber milagros, sanidades, prodigios, maravillas, y al final le voy a regalar la moto a uno de ustedes. Eso es, hermanos, mirar a nuestro Señor y no verlo atractivo. Él es suficiente para generar en el corazón del pecador un deseo profundo por Dios. ¿Qué es lo que leímos en el Salmo 45 al inicio? El más hermoso de los hijos de los hombres. Jesús es el más hermoso. Jesús es lo más hermoso. Él dijo, yo soy la perla de gran precio. Mirar a Cristo y creer que Él no es suficiente para que el pecador corra hasta Él es tomar la perla de gran precio, ponerla en una balanza y agregarle un montón de accesorios más. Es como vender un celular y decirle, mira, si me lo compras, te doy la funda y te doy el glass y te doy audífonos. No, Cristo no necesita ningún accesorio. Jesús no necesita nada más. Él es suficientemente hermoso. Y haber predicado a Cristo, haber predicado a Dios, fue suficiente para generar en el corazón de esta mujer deseo por el Mesías.